La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Debo explicar un tanto mi tardanza porque se nos ha juntado pues en nuestro intento de volver a Colombia, un centro vital del mundo, un viaje hasta Japón que es larguísimo, más un problema que empiezo a tener ya por viejo, que es problema del cuerpo, de tiempos del cuerpo. Y es que de tanto viajar en avión se me empezó a dañar el oído medio, y el oído medio es clave para la concentración y el equilibrio. Y entonces, si yo llego tambaleándome a una charla de estas, van a decir otras cosas en la prensa que me acompaña aquí, tratando de destruirme, pero preferí descansar un poco y además hubo bastante trabajo en Bogotá y entonces llegué tarde. Y ahora partimos hacia Barranquilla y después Japón. Allá tenemos una feria de exposición importantísima y ha resultado que el stand de Colombia, hecho a nuestra manera en este gobierno, que es mostrando la belleza de Colombia, natural y literaria, se volvió el más famoso de la feria. Entonces no puedo dejar de ir por los japoneses. Empezar a hablar de migración indudablemente empieza por hablar de nosotros mismos y del por qué, incluso a escala latinoamericana y del Caribe, tenemos que tener una posición diferente en el mundo respecto a la corriente dominante de la política migratoria que hoy dominan estadounidenses y europeos, y que a mí me parece absolutamente violadora de los derechos humanos, pensado lo humano como humanidad. Extraño de unos países que se cansan de decir que su esquema político es democrático, cuando cada vez se están pareciendo más a Hitler. Y por eso quería hablar profundamente de ello, porque el Caribe, donde estamos hoy, con toda su diversidad, es testigo de fuertes migraciones mundiales, sobre todo de hace 5 siglos para acá, provenientes por un hecho al final que hace que los europeos crean que lo descubrieron. Ya estaba aquí hace tiempos. Era cruzado por los mayas, y es probable que los mayas hayan entrado a los grandes ríos del Caribe que quedan en Colombia, río Magdalena, por ahí el río Cauca, río Sinú y otros, que llegan hasta el corazón de la actual Colombia. Incluso es fácil llegar a sus tierras altas con algo de esfuerzo físico, 2 días, 3 días caminando. Y entonces se fue poblando Colombia a partir de esos ríos que se volvieron como venas vitales. Y nuestras propias ancestros indígenas tienen una diversidad bastante marcada que hasta ahora empezamos a descubrir. Aquí arriba en la Sierra Nevada hay culturas avanzadísimas que descubrieron el algodón blanco, y ese es su gran aporte a la humanidad, porque Europa se salvó de millones de muertos en las pestes de la Edad Media, cuando los europeos y las europeas se empezaron a vestir con algodón. El algodón es lavable todos los días, y resulta que era lavando la ropa todos los días como morían los virus diferentes que traían las pestes que arrasaban con Europa, porque Europa no tenía más que vestirse que de la lana pesada que no es lavable. Por eso aún los vestidos ingleses, paños ingleses, no los podemos lavar. Toca mandarlos a máquinas especiales.
El algodón salvó a Europa, pero no nos agradecen. Es un migrante exitoso como el tomate y la papa y el tabaco. Y por el lado del tabaco ciertas cosas que llaman vicios, pero que reemplazaron otros vicios que habían, entre comillas, porque no eran sino los equilibrios culturales de los hombres que se van a la guerra y necesitaban equilibrar sus cerebros, y eso era el vino. Aunque los romanos, de donde venimos nosotros, siempre dijeron que la civilización solo llegaba hasta donde estaba el vino, y entonces desconocieron el whisky y la cerveza, a la que llamaban bárbara. En Colombia se toma el vino, el whisky y la cerveza y otros licores muy ricos que hacen allá en el Cauca y que le decimos chirrinche. Bueno, el tema es que ese Caribe, quizás como el Mediterráneo, pero más, se convirtió en el corazón del mundo. Y yo creo que es el corazón del mundo. Los indígenas de aquí, de la sierra, dicen que ese punto, la cordillera, la sierra más alta en el Caribe con nieve, único lugar del Caribe con nieve, permanente, en la crisis climática lo está acabando, es para los indígenas un lugar sagrado al que llaman el corazón del mundo. Si viene como cuarto país del universo las especies animales, empieza a ser verdad. Pero no llegaron solo las especies animales, sino las especies humanas. Y llegaron por montones. Y por eso somos así y tenemos que reconocernos como tales si queremos existir felices. Aquí en este lugar, en la sierra, en una ciudad que se llama Santa Marta, que es la que sigue hacia el sur, los indígenas lucharon un siglo contra los españoles invasores. Esa historia la borraron de la educación de Colombia, que se volvió franquista, separando a los niños de las niñas y haciéndolos rezar a la fuerza. Y olvidaron la historia nuestra, que es una historia de rebeldía permanente, de lucha permanente. En realidad nosotros nunca nos arrodillamos. Y eso se vio aquí en el sur, con los indígenas que resistieron a los españoles. Los españoles que llegaban apenas eran españoles castellanos, pero en su capitán y algunos altos mandos, porque el resto eran los pueblos que habían conquistado a la fuerza en el sur y centro de España, y quizás casi en toda España, que eran los árabes del Califato de Córdoba. Entonces la mayoría de los primeros conquistadores eran simplemente marineros, que casi como esclavos cruzaban los mares para llegar al Caribe, y no los trataban como esclavos, porque no lo eran, sino como vasallos, y eran los árabes que fueron cobrando libertad porque trataron como vasallos después a los indígenas y como esclavos a los negros que trajeron a la fuerza. Y aquí ya tenemos europeos, latinos, porque los castellanos eran descendientes de los romanos, árabes, negros, indígenas, y ahí empezaron a cruzarse las sangres y las culturas. Y en las culturas fue un encuentro y no una dominación, tema que es importante en el análisis, porque al final la cultura es el verdadero desarrollo del ser humano, no la tecnología propiamente, que no es a veces sino una expresión de la cultura, y a veces una ficción. Engañaban a los indígenas con espejos, porque aquí no existían los espejos, y a cambio se quedaban con la tierra, dice un dicho popular, y la tierra era muchísimo más valiosa que los espejos. Y por ahí comenzó la gran desigualdad latinoamericana, que hoy por hoy es la región más desigual del mundo,
y Colombia el país más desigual de América, así que ustedes pueden saber en qué calificación estamos en términos de desigualdad. Es una desigualdad peor que las castas de la India, peor que las clases sociales del capitalismo. Es la desigualdad madre de las desigualdades, porque ancló en el feudalismo español-castellano e incluso involucionó el feudalismo español-castellano a la esclavitud. Por aquí llegaron los esclavos de África. La Habana, Veracruz, México, Cartagena, Colombia, Caribe, la gran ruta de los esclavos. Pero esa ruta de los esclavos, y discúlpenme la historia, también se cubrió de diversidad, porque el ser humano no quiere ser esclavo y son pocos los esclavos que agachan la cabeza admitiendo su esclavitud, aunque los hay. Y en Colombia, en la lucha armada contra la esclavitud, mediados del siglo XIX, en los ejércitos esclavistas habían esclavos negros que apuntaban contra sus liberadores porque les habían dicho que si eran seres libres se morirían del hambre y en cambio en casa del amo siempre tendrían comida. Algo así pasa hoy en Colombia y en América Latina. La mezcla romana, latina, árabe, indígena y negra en un principio, pues yo creo que fue sensacional, yo vivo orgulloso de eso. No hay sino que ir a la Alhambra y encontramos a Latinoamérica y a otras partes del mundo y nos encontramos. Yo puedo bailar en África y en Turquía. Y eso significa que nosotros estamos en América Latina en general, más o menos hemos logrado una capacidad de entendimiento de la humanidad que no debemos perder porque es nuestra verdadera riqueza. Después vinieron otras migraciones, como los pájaros, y vinieron las ideas de otras partes del mundo que venían entre las manos de los árabes en los barcos de manera clandestina, en idiomas que no conocíamos, pero que traducíamos con el diccionario a la luz de las velas, el francés, el holandés y otras lenguas. Aquí la belleza guayú, en el norte de La Guajira, es una mezcla de indígenas con piratas holandeses, porque el Caribe se volvió también una forma de resistencia, y ante el monopolio español del comercio, otros pueblos árabes y caribeños decidieron romper el monopolio, la prohibición del comercio y fundaron lo que los españoles llamaron piratería, que no era más que libertad de comercio. Y cruzaron también las sangres y las culturas. Entonces, lo que es La Guajira, Aruba y Bonaire, y yo diría un poco hacia el norte, Haití, a donde llegábamos a 7 horas en Bergantín, se volvió el cruce de las rebeldías. Las ideas francesas para Francia llegaron a través de los negros haitianos que se liberaron en la mayor revolución de la época, mayor que la Revolución Francesa, y derrotaron el ejército napoleónico que llegó en masa, el más poderoso del mundo, 200,000 soldados que cayeron en Haití. Y la bandera rojinegra, rojiazul, que es esta misma, pero su historia también fue ocultada en la educación de nuestros hijos, porque la franja azul y la franja roja no representa los ojos azules de la zarina de San Petersburgo, de la cual dicen se enamoró Miranda, o al revés, sino que representan la bandera de Haití, libre, que a su vez tenía la franja blanca de la francesa, solo que descubrieron que los blancos de Francia no querían la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad con los negros de Haití, a los que habían esclavizado,
Y la cosa llegó a tal punto que los negros de Haití se volvieron en el fogón libertario del mundo. Esta bandera se ponía como hoy la del LGBTQ+, como una bandera de libertad en todas las casas, incluso de París. Y la venganza fue terrible, porque pidieron no la esclavitud de nuevo de los negros y negras haitianas, sino la indemnización, porque los esclavos de los franceses se consideraban en Francia propiedad privada. Y entonces tenían que indemnizarlos de una expropiación. Y eso ocurrió también en Bogotá, porque los esclavistas conservadores apoyados por la Iglesia Católica y algunos negros esclavos en los ejércitos pidieron a cambio de la libertad de los esclavos en 1851, promesa olvidada por Bolívar, pidieron indemnización por ser propiedad privada y se las dieron. Hoy entendemos por qué son así y por qué hay tanta desigualdad social en Colombia. Porque aún en su psiquis de élite castellana y blanca, siguen pensando que el resto de los colombianos, la mayoría, somos por nuestra piel canela, de los cruces de todas las culturas del mundo, esclavos. Y por eso nos matan, por eso nos destruyen, descuartizan en las fosas comunes. Por eso este gobierno es tan malvenido para ellos, porque cambió la historia por una democracia. Bien, me alargué mucho ahí en la historia, pero quería mostrarles nuestro origen diverso. Aquí pueden encontrar una vikinga y se averigua una de la historia y lo es. Puede encontrarse una descendiente de la aristocracia rusa, muy amada por los izquierdistas. Puede encontrarse todas las mezclas de las culturas de la humanidad, porque 132 culturas hay, culturas le dicen sangre, genética, en las venas de cualquier colombiano o colombiana. Y nosotros creyendo que es un pecado, resulta que es nuestra mayor riqueza. Por eso el jeque de Dubái nos decía a nosotros, no entendíamos que si habíamos llevado tejidos a Marte. Yo no sabía que eso existía, pero es que en Marte están guardando una especie de museo y no museo de la genética de las culturas humanas, pensando de manera terrible en que este mundo de aquí se nos acabará y se nos está acabando. Pues sí, buscan a través de la inteligencia artificial y con engaños, como con los espejitos, en un pueblo especial que es la genética que pueda mostrar diversas culturas del mundo a través de los genes de la sangre, del estudio genético, y tiene que ver con la diversidad humana, que hizo parte de nuestra historia. Legionarios romanos aún sobreviven entre nosotros, igual que milenarios guerreros indígenas, como se llaman a sí mismos, guerreros milenarios, y compiten, pero creo que se están aliando. La mezcla de la diversidad humana y diversidad natural hace este mundo que está en donde estamos. Y entonces, ¿cómo vemos la migración? No podemos verla como Trump, que el migrante la considera mala si no viene del mundo ario que viene realmente de la India. Por eso los Vedas antiguos tenían como símbolo no una cruz, como dicen en Marinilla, Antioquia, muy castellana, blanca, sino que tienen la esvástica y creen que es una cruz cristiana. A tal punto llegó la degradación política conservadora en los monasterios antioqueños,
No tienen por qué, solo hay que reconocer realidades del por qué se es así y tratar de superar lo negativo. Pero la esvástica no es ninguna cruz cristiana, es un viejo símbolo ario, blanco, pero de los pueblos originarios de donde salieron los arios, que es el norte de la India, con una religión específica, los Vedas. De ahí viene la esvástica y Hitler la puso como su símbolo porque tiene como origen lo que él creía era la superioridad aria que otra vez se impone como la ideología popular dominante dentro de los pueblos blancos de Europa. Y de ahí nuestro problema actual. No hay raza. Eso no existe. Las razas que vemos en los perros las hizo el ser humano manipulando genéticamente al animal, no la naturaleza. Equivocación. No hay toros de Lidia. Fueron los humanos los que fueron manipulando al toro para volverlo de Lidia, no la naturaleza. Si no, la prueba es fácil, pongan un toro de Lidia en medio de las vacas cebú de las haciendas caribeñas y verán qué pasa. Lo mismo con un perro o un gato, los gatos sufren más. Y entonces, no hay que meterse en peleas cuando estalla la pelea entre las gatas, porque ahí sí puedes perecer y aparecen muertos por ahí. Pero bien, este tema de las razas no existe y luego una ideología construida sobre la idea de la raza es una falsedad ideológica estúpida. Hay himnos en Colombia que hablan de la raza y uno es el antioqueño, que ojalá la juventud antioqueña pueda cambiarlo, porque la raza no existe. Aquí hay una representante a la Cámara de Medellín, Antioquia, pero que es muy rebelde, entonces no la quieren mucho, pero nosotros sí la queremos, porque pues sí está roja. Canta muy bien, dirige un movimiento cultural juvenil popular de los barrios de Antioquia, que no es Maluma ni Karol G, con todo el perdón, porque esos hacen parte de una cultura mayamiense, medellinense de élite, que solo con ella trafica RCN y Caracol. Hace plata, eso sí. Pero juntar Miami con Medellín es peligroso. Y ya sabemos por qué. Y entonces el concierto, en vez de cultura, se vuelve lavado de activos. Temas del presente. En cambio, en el barrio popular de Medellín sí que hay una cultura que no sacan en la radio y que yo quiero que se presente, porque podría a través del arte expresar la realidad del pueblo colombiano en su diversidad en el universo. Y esa cultura tiene que aparecer y ser potenciada por nosotros. Bien, si nosotros vemos la migración positivamente como una riqueza, si podemos entender el mundo gracias a esa historia, y podemos bailar y podemos hablar a pesar de la diferencia de los idiomas, y podemos vivir incluso en otras culturas diferentes, gracias a que entendemos la diversidad humana, ¿por qué vamos a ser proclives a apoyar una política que mata la diversidad humana? Y yo he encontrado que ha llegado tanto nuestro servilismo político, espantados por la tecnología militar y la supeditación que nos enseñó el esclavismo y el vasallaje, a doblar la cabeza ante políticas completamente acientíficas, premodernas y fascistas. Y tengo que volver a la historia para decir por qué Latinoamérica tiene que ser antifascista.
Porque aquí somos hijos e hijas de Bolívar. Porque el mar Caribe no solamente fue un monopolio español de conquista, casi matan todos los pueblos indígenas del Caribe. El pueblo más grande es el de aquí, Guayú, y es hermoso. Es una expresión de esos pueblos, antiguos pueblos caribes que quizás vienen de los mayas, no sabemos bien. Y nunca estos pueblos, a pesar de la muerte de la rebeldía indígena generalizada, dejaron de ser rebeldes. Porque los negros, antes de llegar a Cartagena, cuando veían la primera isla del Caribe allá en el oriente de lo que llamamos hoy las pequeñas Antillas, las Antillas menores, apenas veían esa primera tierra ya en el continente americano, pero siendo islas, se tiraban a morir o a ser libres. Morir ahogados o ser libres, hombres y mujeres, apenas tenían la oportunidad. Y obviamente muchísimos y muchísimas murieron ahogados, como hoy mueren los migrantes africanos cuando cruzan el Mediterráneo. La fosa más grande del mundo hoy no está en el Caribe, ni en el Golfo de México, ni en las tierras colombianas, a pesar que sí que nos han matado. Se han matado entre sí desde el 9 de abril del 48, 700,000 colombianos entre ellos mismos, por sectarismo político y odio, por vendetta que viene de los legionarios romanos, por una guerra tonta que es la guerra contra las drogas, producto de un pensamiento religioso fundamentalista que no tiene que ver con los latinoamericanos. Entonces pensaron que el café era pecado. Hay varias religiones que lo prohíben, que viene de Arabia, pero aquí se cultiva el más rico de todo el mundo, creo yo. Aquí prohibieron el alcohol también, como los gringos en Chicago, y se ganaron una mafia de italianos que solo entendieron que legalizando el whisky podían acabar, pero ahora no hacen eso con nosotros. Prohibieron el alcohol, que era el vino también, y la cerveza, y después prohibieron la marihuana, y hoy Wall Street huele a marihuana por todas partes del mundo porque no saben ni fumar eso y lo fuman en las calles, delante de los niños, etcétera, cuando nosotros aquí hemos aprendido como pueblo que ni el cigarrillo se fuma en la calle, y ya son poquitos, no se encuentra quien fume, menos mal. Pero ese moralismo acientífico también, después que murieron como 300,000 colombianos, y en estas tierras, porque el antiguo contrabandista que ayudaba al pirata holandés sabía las rutas clandestinas del Mar Caribe para llegar a Estados Unidos, pues lo aprovechó para venderles la marihuana que se cultivaba en la sierra aquí, y los hicieron matar porque era tan alto el precio que la codicia dominó el corazón en el pueblo caribe, y se mataron por clanes hasta que llegó a 300,000 muertos entre sí, sobre todo cuando la cocaína se volvió famosa, que no era cultivada en Colombia, la hoja de coca, sino en Bolivia y Perú, pero la codicia logró volvernos el primer productor del mundo y ya llevamos 700,000 muertos. Pero no porque consumamos, sino porque consumen norteamericanos y ahora cada vez más europeos. No la legalizan, la codicia se adueña de los corazones, y aquí en estas tierras latinoamericanas terminamos matándonos por la codicia. Tema de discusión, pero no es el tema de esta conferencia. Volvemos al tema migración. Bueno, esos negros que se escaparon de los barcos, poniendo en la realidad de sus vidas la consigna libertad o muerte, la bandera ya no era
la haitiana, cambiaron el azul por el negro. Libertad o muerte. Rouge ou noir. Francés, pero ya no el de la Revolución Francesa, sino el libertario, que en las revoluciones del 48 comenzaron a surgir. Los libertarios, muy latinos, que llegaron también a estas tierras. El negro se tiró a morir ahogado o a ser libre. Y los que fueron libres en el Caribe no vieron una cadena, un cepo, una hacienda, un lugar obligado de trabajo. Aquí decían, por generaciones y por perpetuidad tus hijos, tus nietos y bisnietos serán esclavos. ¿Quién quisiera un futuro así? Razón tenían en lanzarse al mar antes de. Y esos que sobrevivieron llegaron a la isla de Granadinas, San Vicente y Granadinas, que hoy es un país, y resistieron 60 años porque se aliaron con los indígenas de la isla a los ingleses. 60 años, casi lo mismo que en Santa Marta. Y solo llegaron hasta un pacto cuando la diplomacia inglesa, muy inteligente, los sedujo y les hizo firmar que a cambio de hablar inglés y de ir a tierra firme, los dejarían libres. Y cumplieron. Solo que la tierra firme era para morir, porque era la costa mosquitia de Nicaragua en territorio español. Y eran varias islas del Caribe, aún en territorio español, y era nuestra isla de San Andrés y Providencia, que es nuestra isla en el Caribe hermosa. Y se habla inglés en Colombia entonces, un inglés creolé, pero nacido de las negritudes libres y no esclavas. Y tener una herencia de libertad es fundamental. Por eso los primeros territorios libres de América toda, desde Alaska hasta la Patagonia, están aquí en estas tierras. Los palenques de Santa Marta, los palenques de San Basilio cerca de Cartagena, el palenque de San Darién, que quiero visitar ahora. El ejército ha dicho que no se mete ahí, pues tiene que acompañar al presidente, porque nuestra historia es nuestra historia. Las primeras tierras libres de América y se expandieron. Y de ahí surgió Bolívar, porque la primera república libre negra haitiana los acogió a pesar de que eran mezclados piel canela y blancos. Uno venía del ejército francés y de las cortes de la zarina y ¿cómo se llamaba la zarina? Ya se me olvidó. De San Petersburgo, Catalina, y era hombre del mundo, cosmopolita y claro que tenía que ser, porque si nosotros tenemos todas las sangres en las venas, una de nuestras condiciones es que no nos gusta vivir entre las montañas quietos, sino mirar qué hay al otro lado del mar y conocer. Ese es el Caribe. Y por eso Bolívar, caribeño, de Venezuela actual, Miranda, caribeño, se hicieron a la mar cuando fueron derrotados tratando de encontrar la libertad, y su refugio se llamó Haití, después Jamaica. Y el general Petión, negro, al mando de la revolución haitiana, nos regaló los barcos, las armas, hombres y la bandera, a la cual solo le pusimos el sol del Caribe y el sol de los Andes. No significa oro, significa sol. Y entonces juntamos el sol con la libertad. Y por eso la revolución de Bolívar es una revolución de libertad. Los hijos de Bolívar, hijas de Bolívar, somos hijos de la libertad. La República de Colombia
como casi todas las repúblicas de Latinoamérica, las repúblicas son repúblicas fundadas sobre el principio de la libertad. Bolívar nomás liberó 5 de las actuales repúblicas que debieron ser una sola, y esa es una de nuestras principales equivocaciones porque nos dividieron. Y entonces la diversidad humana aquí se va juntando con el concepto de libertad casi que absoluta. Solo que la contra, porque hay un yin y un yang, y la dialéctica de Hegel nos enseña que siempre todo se vuelve su contrario y no puede fluir el río sin la contradicción, y la historia es un río. Pues nos muestra que siempre va a haber su contrario. Los esclavistas heredaron no solo hijos e hijas, sino mentalidad. Y Colombia y el Caribe ha sido una especie de equilibrio sobre la navaja entre la libertad y la esclavitud. ¿Cuántos dictadores no ha habido? ¿Cuántos revolucionarios no se han convertido en dictadores? Hasta el mismo Bolívar fusiló a su oposición, incluido el héroe de estas tierras, José Prudencio Padilla, que estuvo en la batalla de Trafalgar al lado de los españoles y fue puesto preso en las cárceles de Inglaterra, pero aprendió tanto de marinería, como era el almirante de Inglaterra, siempre se me olvida, muy famoso él. Nelson, ¿sí era Nelson? Nelson no era, bueno. Trajo, haciendo una canoa aquí en esta ciudad de Riohacha, se lo encontró Bolívar, que era caribeño y le gustaba andar por aquí, y lo vio con tal gusto haciendo la canoa que le dijo si podía dirigir la flota naval libertaria de la República de la Gran Colombia, bajo bandera de libertad, y aceptó. Y dio la batalla más importante de la independencia, la del lago Maracaibo, porque allí venía toda la flota española a la segunda reconquista con miles de hombres, y nuestro triunfo en la batalla de Boyacá hubiera sido nada si logran entrar a tierra continental. Y el negro José Prudencio, que era hijo de un aguayú, hijo de un negro libertado, con su ingenio, que no fue sino imitar a los vikingos, llevar los barcos livianos a hombro por la tierra y ponerlo detrás del enemigo en el mar, pues logró vencer a los de Maracay, a la flota española, y quedó completamente derrotada, y desde ahí somos verdaderamente libres como país, hasta que un presidente tonto decida arrodillarnos. Bien, ahora estamos en un problema mundial. Siendo este nuestros orígenes, y así es en Chile, y así es en Argentina, un poco diferente, menos indígenas, más italianos, pero italianos anarquistas. Así es Uruguay, así es Brasil, con unas diferencias, así es Centroamérica, así es México, que hereda los grandes imperios indígenas y tiene civilización atrás de España. Y es la mitad de los actuales Estados Unidos, porque esas tierras eran mexicanas, Texas, California, etcétera. Y hay un general del ejército mexicano que nunca aceptó salir de Texas, quedó denominado como subversivo y desapareció porque se movía como un fantasma impidiendo su captura, y nunca lo capturaron hasta que apareció en 1895 en otra revolución dirigida por colombianos en Bocas del Toro, norte de Panamá, frontera con Costa Rica. Allí hay centenares de personas enterradas en una fosa común, de Jamaica, Nicaragua, Cuba, de Maceo, tratando de liberarse de España. México, el general mexicano era el jefe militar de ese momento, y los colombianos liberales de el general Rafael Uribe Uribe, un antioqueño de los más amantes de la libertad, incluso del socialismo.
que también tienen escondido, lo mataron a hachazos en el Congreso de Colombia, solo porque era el único liberal en medio de un Congreso conservador y quería hablar de educación pública, que no permitían, sino bajo las monjas y los curas y las sotanas y el crucifijo puesto al revés, porque Jesús jamás hubiera sido esclavista. Entonces, aquí ahora pasamos de esa historia a esta. Claro que en México quedaron los latinoamericanos, claro que hay ciudades en español, claro que hay una fortaleza del idioma español dentro de los Estados Unidos. Claro que los latinoamericanos saben entender a los pueblos indígenas de la Norteamérica y pueden bailar, y de ahí muchos problemas, incluso violentos, de celos en las discotecas afro de Nueva York o de Washington o de Miami, etcétera. Claro que su música puede gustar y entonces entra con fuerza la del Caribe en Nueva York y tenemos un boom de la salsa, que hasta los blancos intentan bailar pero no pueden tanto. Y otras formas en donde hemos encontrado que puede haber un diálogo, pero diálogo entre los pueblos del sur del río Bravo y los pueblos del norte del río Bravo. Porque América son las Américas, pero también América. Pepe Mujica me propuso que ya tanto que decían que Norteamérica es solo América, y así le dicen en Europa, que deberíamos cambiar los nombres, y América del Sur debería llamarse Amazonía, porque casi todos los ríos de América del Sur, que son en cantidad de agua los más abundantes del mundo, pues todas nacen y tienen existencia hoy por la existencia de la selva amazónica. Amazonía, que hace que América del Sur, quizás con África, seamos los dos lugares del planeta en donde más se pueden generar las energías limpias. Y aquí creo que todos sabemos que la única posibilidad para que la existencia humana permanezca en el planeta Tierra es saliendo de la energía fósil hacia la energía limpia. Y esa posibilidad está aquí. Y el gobierno de Trump ha decidido negarla porque quiere taladrar y taladrar, es decir, acercar el fin de la humanidad más rápido, de manera incluso más contundente que las bombas que ellos hacen y que caen en Gaza. Demostrando que una mentalidad diferente, porque Europa acepta eso. Incluso me he puesto a pensar en lo que pasa entre los alemanes, porque hablaba mucho con Scholz, el socialdemócrata alemán, que le vi las fotos de joven tirapiedra en las juventudes socialistas allá en Alemania. El presidente alemán, ojo, presidente alemán actual estuvo aquí, de joven también. Y vivió con los cogis y me devolvió unas máscaras que tenía guardadas y le he solicitado, y yo creo que él quiere, devolvernos las estatuas 150 de la cultura de San Agustín, que todavía no sabemos de dónde vino, por la hermosura y el estilo casi civilizado de la escultura. Nada tiene que engañar, digamos, muy similar a lo que se encuentra en Malta, que es 10.000 años antes. Luego los que hacen la historia están equivocados, porque la historia arranca de antes de donde dicen. No son las primeras escrituras, son las primeras esculturas. Aquí en el centro del Amazonas, en Chiribiquete, y también hay un lugar en Brasil, hay pintura rupestre que data del año 20.000 y 33.000 antes de Cristo. De artistas que ya estaban, no existía aún la selva, y estaban aquí pintando y dejando a través de generaciones su herencia de arte
Luego hemos sido artistas, lo seguimos siendo. Pero estamos aquí desde antes de Trump, desde antes de los castellanos, desde antes de los legionarios romanos que crearon el latín. Estamos aquí desde los primeros tiempos de la humanidad. ¿Por qué nos quieren sacar de algún lugar de América? Los que llegaron hace 300 o 200 años nos quieren sacar, como hacen con los palestinos, de nuestra propia tierra, porque no había nada que impidiera llegar a Alaska, ni a nadie le impedían desde Alaska llegar a la Patagonia. Por eso estamos cruzados por el comercio y por el contacto cultural desde los inicios. Quizás venían de Asia, no sabemos bien todavía. Pero esos primeros seres humanos pintaron la Capilla Sixtina más grande del mundo en el centro del Amazonas, sitio que quiero que se conozca. Ya se presentó al mundo, porque es un sitio mágico entre guacamayas y mariposas amarillas y de todos los colores, y de decenas de miles de especies vegetales e incluso culturales del ser humano aún no descubiertos, que muestra el arte al mundo en la Capilla Sixtina del Amazonas. ¿Quién nos impide entrar a cualquier lugar de América? ¿Con qué teoría o base científica? Porque nuestra piel no es la de ellos. ¿Quién nos impide entrar a Europa? Si es que los legionarios romanos en sus generaciones que quedaron en Italia, que no es lo mismo que Roma, o en la España, como llamaban a España, castellana, que aprendieron a hablar español gracias al latín. Si es que esos están en nuestras venas y llegaron antes de Trump, antes de cualquier polaco, huyendo de los campos de Auschwitz, y los recibimos con las manos abiertas, porque independientemente de las diferencias religiosas somos humanos y sabemos que es un hombre perseguido, una mujer perseguida, y aquí nunca se les dijo no, ni a los españoles republicanos tampoco, jamás se les dijo no, ni a los catalanes anarquistas jamás se les dijo no, ni a ningún italiano que huía del fascismo o de el hambre en la pobre Italia en que había caído después del Renacimiento. Nunca les dijimos que no, al punto que el jefe militar y político que fundó la República Italiana, Garibaldi, con su chaqueta roja y sus muchachos, algunos, llegaron hasta las playas de Uruguay, de Buenos Aires y del Brasil y desapareció porque Garibaldi era un anarquista y no quería el poder y huyó del poder en Italia, menos mal, porque su espíritu libertario quedó también en América Latina. Y entonces, ¿por qué nos tienen que decir que no para entrar a Europa? ¿Por qué los alemanes dicen que no si se llevaron 150 estatuas milenarias de la cultura colombiana? ¿Por qué los señores españoles tienen que decir que no, que un bobo presidente enamorado de una reina creyendo que las reinas se conquistan con el oro? No sé si podía haber sido o no, regaló el tesoro Quimbaya, cuyas piezas de orfebrería de oro datan del año 3000 antes de Cristo. Es decir, que aquí se producía un arte en el oro más sofisticado que los adornos de las faraonas egipcias en la misma época. Y le regaló el tesoro y ahora los españoles no nos lo devuelven siendo de nosotros. Cosas del mundo de hoy. Pero ¿de dónde viene la legitimidad para decirnos que no? Si en el fondo somos bisnietos de los europeos en una parte. Por eso podemos hablar de su filosofía y de su arte y superarlo.
Y por eso las revoluciones no murieron en Europa, otra vez bajo los reyes y bajo Hitler, sino que aquí las hacemos todos los días. Y por eso el faro intelectual salió de París y se ubicó en Bogotá, en Buenos Aires, en México. Y por eso nosotros todavía somos jóvenes y podemos cambiar el mundo, porque no es sino unir diversidad humana con cultura y con energías limpias y con naturaleza y agua y vientos y mares. Y podríamos salvar al mundo. Me disculpan los europeos aquí presentes, pero hay que hacer un equilibrio. La alianza nueva en el mundo no creo que sea la que propone China, que lo tiene claro mentalmente, pero sus aliados reales son petroleros, rusos, árabes, del centro de Asia, y el petróleo no va a salvar el mundo. Esa es la muerte de China si llega a irse por ese camino. Ni qué hablar de Estados Unidos. Dale, vale. Igual puede ser Estados Unidos, que ahí sí, ni siquiera siendo consciente, pues se fue por el mundo del petróleo desde hace tiempo. Y entonces tiene que aparecer una alianza que yo la veo entre África y América Latina, América del Sur. Y solo si Europa se atreve, porque se volvió cobarde, mucha riqueza guardada en las casas que quitan la libertad. O con China, que tiene, aunque sea el discurso, podría forjar la alianza y el ejército de salvación del mundo. Y otro mundo tendríamos por delante mucho más humano y vivo y plural. No aparece aún esa alianza. Yo creo que la CELAC, que se reúne ahora en Santa Marta con Europa, y la CELAC, que se reunió en Pekín con China, debemos proponerlo siempre como la bandera latinoamericana, porque es la perspectiva que podríamos tener en el futuro. Claro que entre África y América del Sur podemos limpiar completamente las matrices energéticas de Europa y de Estados Unidos, y hasta de China. 1.400 gigas de energía eléctrica, potencialmente energía eléctrica limpia se puede producir en América del Sur, y 1.200 gigas utiliza Estados Unidos, la mayor parte en petróleo y carbón. Solo la codicia de los gringos impide que esta alianza se haga y quieren seguir en el carbón y el petróleo, cuando podemos cambiar. Y es salvación del mundo porque es la mitad de las emisiones casi. Un gran paso adelante en lo que corresponde hacer a esta generación. Y es simplemente una alianza entre Estados Unidos y América del Sur, es decir, una alianza americana. Pero como ellos no quieren en la época de Trump sino sacar latinoamericanos de sus tierras, que estuvieron antes que los ingleses allí, entonces pues hay otras partes del mundo que pueden construir esa alianza. Y esa alianza no es simplemente tecnológica, económica, de saberes científicos, sino es una alianza cultural que debe respetar la diversidad. Luego, toda la tesis antimigratoria de Europa no es sino fascismo. No les gusta a los árabes, pero los árabes les entregaron los números. Y el buen vivir y el amor y la poesía en el fondo, porque de ellos aprendimos nosotros, por eso tenemos mala fama en el mundo. Pero es así, la pasión viene también de los romanos, pero también de los árabes, y ambas estuvieron en Europa, y fundan el arte europeo en general. ¿Quién no va a decir que una ópera es hermosa? Por lo menos nosotros la entendemos. Poco la oímos en Latinoamérica.
pero ellos también tienen que entender de la cumbia. Me sueño con que el actual Papa permita una gran fandango de cumbiamberas en la plaza de San Pedro como un acto de indemnización y de pedir perdón de una iglesia que permitió la esclavitud. Compañero Yuli, para que usted meta esa idea en la cabeza. Puede ser el comienzo de la Revolución Mundial, no sabemos. Aunque las revoluciones comienzan de otra manera, con mujeres desnudas en caballos al galope y banderas. Pero bueno, dejemos esas ideas ahí rotando en la cabeza. Entonces, es fascismo las leyes anti-inmigración en Estados Unidos y Europa. Y yo creo que Latinoamérica debe decirlo. Y veo muchos presidentes, incluso progresistas, agachando la cabeza ante esos hechos. Por eso yo me atreví, cuando supe, porque no sabía, me desperté en una madrugada, por algo sería. La prensa dice que por otras cosas. Pero me desperté con el calor en las playas de Coveñas, en el mar Caribe. Y me fui a mirar frente al mar el Twitter. Todavía se llamaba Twitter, no me acuerdo. Y empiezo a bajar aquí y entonces hay un mensaje de alguien de mi gobierno que dice, ya salieron de Alejandría, pero no Egipto, sino cerca de Washington, 2 aviones de colombianos que vienen porque los devolvieron, no tenían papeles. Y yo lo que respondí ahí fue, pues recíbanlos con flores y banderas, porque son seres humanos y son colombianos y colombianas. Eso fue lo que dije. Pero seguí ahí, moviendo ahí el Twitter ese de arriba, viendo las últimas noticias, y llegaba un avión de esos a Brasilia. Llegó primero, salió después, antes. Pero lo que yo vi en la foto fue a los brasileños amarrados con esposas así y cadenas. ¿Cómo así que un migrante es un delincuente? Así no trataban los esclavos, los españoles castellanos que traían del África Negra con ayuda de los árabes. ¿Cuál es la diferencia? Que unos venían en barco y otros en avión. Y entonces allí yo dije, no, pues, entonces le pregunté al mismo funcionario de migración, creo que era, ¿y los colombianos vienen encadenados? Y entonces me dice con franqueza, por fin, porque en mi gobierno me engañan muchas veces. Me dice, sí, vienen encadenados. Y a mí me pareció eso absolutamente rechazable. ¿Cómo así? Que un funcionario colombiano acepta que un colombiano no delincuente, común y corriente, la mayoría lo son porque van a trabajar. Y hasta me acordaba de las clases de economía política de los primeros semestres de la universidad que nunca volvieron a dar en las facultades de economía de Colombia, porque parte del principio científico de que la riqueza nace del trabajo. Y entonces lo que está haciendo Trump es sacando la riqueza de su país, porque está sacando el trabajo. Y en esa medida pues se está suicidando como proyecto político en los Estados Unidos. Ya veremos. Pero a mí me pareció entonces inconcebible y absolutamente irracional que en estos tiempos del siglo XXI trajeran seres humanos inocentes encadenados en un avión. Y le ordené a la Fuerza Aérea Espacial Colombiana, no entran al espacio aéreo de Colombia, se devuelven a los Estados Unidos. Y me cayeron rayos y centellas, hasta me dijeron, esos colombianos van a estar bravos con usted porque les hizo demorar más el tiempo. ¿Qué va a estar bravos? Venían agradecidos, saben y entienden que es una humillación. Y los hijos e hijas de Bolívar no se dejan humillar. Les costó
mujeres y hombres muy inteligentes, muy valientes, fusilados en todas estas ciudades por los españoles. Y entonces, ¿cómo no vamos a entender qué significa libertad o muerte? Esta banderita que usted tiene, que no podemos proyectar, es la bandera de Bolívar. Muy europea la veo, porque no es esta, que sale de la historia de América Latina. Esta bandera es europea, no sé, la historia se perdió porque la tienen prohibida en Colombia. Me la acaban de incautar en la última manifestación que hice en Bucaramanga, y entonces la presenté así en una pantalla grande para que no nos la van a quitar. Esa bandera es una cuadrícula muy cartesiana, pero sus colores son rojo, que significa libertad, blanco, puede haber paz, y negro, o muerte. Y es de hace 2 siglos y pico, y todavía no había anarquismo en el mundo que tiene esa bandera como su bandera europea. Pero llegó a América Latina y aquí lo usan hasta los traquetos de la frontera con Venezuela. Oh, esta es de Bolívar y la levantó en sus batallas, y es del ejército de Bolívar, y no aparece ni siquiera en los batallones del ejército que se supone heredero de Bolívar. Censurada completamente, solo porque tiene el rojo de la libertad y el negro de o muerte, que no es un homenaje a la muerte, sino a la decisión humana de no ser jamás esclavos, ni permitir la esclavitud en ninguna parte del mundo, llámese Bogotá o Gaza. Y por eso van colombianos y colombianas en los barcos de la Flotilla de la Libertad por los mares del mundo. Y nosotros los ayudamos. Espero que no me caiga un dron israelí allá en el Palacio Bolívar y nos acabe, pero son las consecuencias de defender una idea que hoy está siendo masacrada. Y entonces yo le solicito a los pueblos de Europa, blancos y de todos los colores, porque ahora Europa es como nosotros y va a ser como nosotros. No hay fuerza en el mundo que lo pueda impedir. Lo que hay es que rescatar las culturas arias y mantenerlas vivas, porque son parte de la historia cultural. Pero yo le pido a los pueblos de Europa acabar con las leyes antimigración, porque Europa perderá su vida y su riqueza mayor, que es poderse entender con los diferentes, que no ha podido y lo ha traducido es a partir de guerras de conquista y vasallaje. Y hay que entender los espíritus libertarios de ahora, que nacieron también en Europa, el yin y el yang, siempre juntos, porque de allá vienen las revoluciones, solo que ahora las revoluciones empiezan a salir de la América Latina. Y entonces es una contradicción que los pueblos que lucharon contra Hitler, los abuelos de los actuales votantes europeos blancos, se fueron a las montañas como nosotros. 200.000 italianos contra Mussolini, y no fue el ejército norteamericano el que destruyó a Mussolini, fue el pueblo italiano rebelde y en armas, bajo la brigada Garibaldi, que hablaba del socialismo obrero. 42.000 de esos 200.000 murieron en las montañas. Y fueron los primeros en tomarse los pueblos, Florencia, por ejemplo, la cuna del Renacimiento, y Roma. Y solo la alianza del ejército norteamericano con la mafia siciliana permitió acabar esa revolución, cuando entraron por Sicilia y hacia el norte fueron quitándole las armas, no a Hitler, sino al pueblo italiano, que esgrimía las banderas rojas. Y lo mismo pasó en Grecia, y al final lo mismo pasó en España, y pasó en media Francia.
Los primeros en entrar bajo el Arco del Triunfo y junto a la Tour Eiffel fue la brigada anarquista, no me acuerdo el número, que salió de la República Española. Esos fueron los primeros en entrar a la París liberada. Solo que no sabían que el metal de la Tour Eiffel se compró con la indemnización que Haití le pagó a Francia por la libertad de los esclavos. Miren esa paradoja. Y que tiene Haití hoy en una de las mayores pobrezas del mundo y que nosotros estamos dando la mano. ¿Por qué? No podemos ser desagradecidos e incumplir la promesa caribeña de la libertad. Bien, esos pueblos de Europa tienen que dar la talla, porque tienen que subir de nuevo a las montañas de la mente para sacar el fascismo de sus tierras. Y el fascismo de sus tierras habla de nuevo de raza superior, blanca, aria. Y manda a los campos de concentración a los demás diferentes. Y ya hizo del Mediterráneo, donde nació la palabra democracia, la mayor fosa común que existe en la humanidad hoy. Y nosotros queremos no esa Europa porque será nuestra enemiga, sino la Europa que sepa entender la diferencia y su propia diferencia interna, y el valor de la energía limpia y el valor de las culturas de los pueblos del mundo, y quite toda esa argumentación fascista de las leyes antimigración que hasta los socialdemócratas y socialistas acogen, cambiando la camisa roja por la camisa negra, como en algún tiempo algunos lo hicieron. Y proponemos una alianza mundial por la democracia global, por la diversidad humana, por la libertad y una nueva tecnología que se funde en un mundo económico basado en nuevas relaciones humanas y por tanto en otras energías que nosotros aquí tenemos y se pueden encontrar en otras partes del mundo. Al pueblo norteamericano que yo conozco, porque allá estuve exiliado y he tratado de entenderlo, blanco, ario, descendiente de ingleses y suecos y irlandeses. Yo veo un pueblo que se crió sabiendo qué es democracia. Son demócratas radicales al punto que creen es en la democracia de su propia comunidad. Comunitarismo le dicen. Algo parecido a nosotros, pero no nos entendemos bien porque un virrey español fue el que ayudó militarmente a luchar a los revolucionarios norteamericanos contra los ingleses, y fueron los ingleses e irlandeses los que nos ayudaron a nosotros a luchar contra los virreyes españoles. Tenemos la historia geopolíticamente contraria. Pero sé del espíritu libertario y democrático del norteamericano joven, común y corriente, trabajador. Hoy trabajador agrario y trabajador urbano. Y sé que está conquistado por la televisión y engorda, ya no cabe por las puertas. Ya no puede hacer guerras así, les toca hacerlas desde un computador y la hacen. Pero ese espíritu del pueblo norteamericano es el que hay que revivir para que entienda que América no es de ellos, no es solo a la América, su tierra, conquistada también a nosotros y a los indígenas, sino que América es plural, es hermosísima, es una tierra de libertad. Así la vieron ellos, así la vemos nosotros, tierra de libertad. Para cualquier europeo era el descanso, porque allá vivían entre los feudos y la tierra era de los señores y se moría de hambre. Era tierra fértil, pero de otros. Y aquí pudieron ver tierras que podían ser de ellos, solo que se quedaron con la tierra. La tierra es ancha y ajena, le pertenece al planeta y le pertenece a la humanidad en colectivo. Y eso más o menos lo entendemos aquí, o sea que otro mundo es posible.
pero solo hay que tener valentía en hablarlo. Y esa valentía tiene que salir de los pueblos de América Latina, en mi opinión, ya empieza a salir del África. Aunque un presidente africano se asustó cuando me vio debatir duramente contra Macron. Y ahí ya no llegó a ese punto. Y agachó la cabeza, y no debió agacharla, porque es uno de los grandes líderes de África. Tiene que ser con más fortaleza. Lula, la presidenta Claudia, que sabe que su país depende económicamente de Estados Unidos, pues tenemos que alzar la cabeza de los mayas, de los aztecas, de los incas, y de tantos pueblos y de los nuevos pueblos, porque no se le puede admitir a Trump el que diga que los migrantes son criminales y que haga cárceles que son campos de concentración y que no es sino la repetición de Hitler. Y a Trump le digo, sepárese de Hitler, que sus abuelos, de él y otros, de todo el pueblo norteamericano, fui a los campos, cementerios en Europa caminando. Miles enterrados ahí, judíos, negros, blancos, indígenas seguro. Miles, decenas de miles, centenares de miles de norteamericanos enterrados por destruir a Hitler. ¿Cómo es posible que sus nietos ahora apoyen ideas de Hitler? Tienen que entender su propia historia. Esos pueblos de Norteamérica creen en la libertad, así hayan matado a los indígenas, así hayan esclavizado a los negros, porque allá también los esclavizaron en el sur, y tuvieron que hacer una guerra entre ellos mismos bárbara en 1860 y pico, igual que nosotros tuvimos que hacerla en Colombia, para que los que creían en la libertad en ese momento, entre otras el general José María Melo, que fue a morir luchando por revoluciones en México, nuestro único presidente indígena, también oculto por la historia de los franquistas, que se adueñaron de la educación de Colombia y que hay que recuperar. A ese pueblo norteamericano le digo, ojo, porque sus raíces siguen ancladas en la libertad. Por eso hay una estatua allí en Nueva York, un tanto griega. La falta de historia blanca allí los lleva a traer la historia romana y griega. Pero no importa, porque como yo digo, pues si se van a hundir en las nuevas esclavitudes de la droga, de la ignorancia, de las razas que no existen, pues traigámonos la estatua de la libertad de Nueva York a Cartagena, que sí quieren la libertad. Una operación al estilo M-19. Bueno, gracias por haberme escuchado. Estas eran las cosas que tenía que decir. Muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.